Hoy, de la mano de San Maximiliano Kolbe, Matthew Kelly te dice: tomaré tu lugar. Y para que pienses en ello, te pregunta: ¿por quién estás dispuesto a dar tu vida? Escucha atento la reflexión del autor y medita al respecto. En un mundo que puede ser frío, duro, violento y a veces brutal, los santos demuestran que nuestra humanidad tiene un lado mejor. Nuestro mejor lado es el de la amabilidad y el cuidado, la compasión y la delicadeza. Los santos fomentaron mejor este lado con actos diarios de amor y servicio, que los prepararon para los momentos de heroico altruismo a los que algunos de ellos fueron finalmente llamados. Maximiliano Kolbe proporcionó uno de estos momentos, un momento épico de generosidad, en medio de la brutalidad de la Alemania nazi, y será recordado para siempre por ello. Ante la fría indiferencia, fue un momento de amor candente y resplandeciente. Frente a una brutalidad asombrosa, fue un momento de entrega sumisa. Kolbe fue un sacerdote en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la invasión de Alemania a Polonia, organizó un hospital temporal en el monasterio donde vivía, con la ayuda de algunos hermanos que permanecieron allí. Entre 1939 y 1945, proporcionaron resguardo y cuidados a miles de refugiados que huían de la persecución nazi. Esto incluyó esconder a más de 2.000 hombres, mujeres y niños judíos de los alemanes. Finalmente, el monasterio fue cerrado. Kolbe fue arrestado por la Gestapo y enviado a Auschwitz. En julio de 1941, un hombre escapó de ese campo de concentración. El comandante en jefe eligió a 10 hombres para que murieran de hambre en un búnker subterráneo con el fin de disuadir a otros de intentar escapar. Uno de los hombres seleccionados gritó: «¡Mi esposa! ¡Mis hijos!». Kolbe se ofreció como voluntario para ocupar su lugar. Después de 2 semanas sin comida ni agua, Maximiliano Kolbe era el único sobreviviente. El 14 de agosto, los guardias lo mataron con una inyección letal para poder utilizar de nuevo el búnker. La historia del cristianismo está pavimentada de sacrificios grandes y pequeños que hacen eco del amor del sacrificio de Jesús en la cruz en todo tiempo y lugar. La abnegación y el sacrificio por el bien de los demás es otro tema abundante que atraviesa las vidas de los santos. En nuestros tiempos modernos parecemos ser adictos a la comodidad y alérgicos al sacrificio. Ambas posturas hacen que la vida cristiana sea difícil como mínimo e imposible a lo sumo. Para amar y hacerlo profundamente, tenemos que estar dispuestos a renunciar a un poco de comodidad y a aceptar algún sacrificio. Nuestra voluntad de hacer sacrificios por los que amamos es una de las formas en que damos peso a las palabras «te amo». Considera la pregunta: ¿por quién estás dispuesto a dar tu vida? Antes de tener hijos, la pregunta tenía un sentido teórico. Como padre, la pregunta es cualquier cosa menos que teórica. Mis hijos Harry y Simón fueron operados el mes pasado. Fue un procedimiento simple y común, pero cada vez que hay anestesia general involucrada con niños pequeños, me pongo ansioso. La parte desgarradora fue pasar tiempo en el hospital infantil. Muchos de esos niños nunca volverán a casa. Ellos lo saben y sus padres también, y eso es totalmente desgarrador. Puedes ver la mirada en los ojos de los padres, perplejidad, exasperación, desilusión, agotamiento y otras emociones humanas extremas. No hay un solo padre en el hospital que no daría su vida si eso salvara a su hijo.
escuchamos la historia de Maximiliano Kolbe y es impresionante. ¿Por qué nos sorprende tanto? ¿Es porque no podemos imaginarnos haciendo lo mismo? Y sin embargo, de alguna manera parecemos olvidar que no es original en absoluto. Jesús enseñó a Maximiliano Kolbe a tomar el lugar de otra persona y nos enseñó a ti y a mí cuando tomó nuestro lugar. Yo estaba más que alegre cuando nació mi hija. No había palabras para describir mi felicidad. Hay un vínculo especial entre padre e hijo y hay también entre padre e hija, pero son vínculos diferentes. Me he cansado muchas veces de articularlo, pero sigue estando fuera de mi alcance. Como el cuarto de 8 hijos varones, yo tenía una inmensa esperanza de que algún día tendría una hija. La llamamos Isabel. Santa Isabel de Francia era hija de un rey y hermana de otro. Aunque fue criada en medio de privilegios y del poder, llevó una vida muy sencilla, dedicada a la oración y a los pobres. Tenía un profundo amor y compasión por los enfermos y los pobres, y se dedicó a ayudarlos. Aquí descubrimos una de las verdades fundamentales sobre la santidad y los santos. Son el grupo de personas más diverso de la historia. Algunos eran ricos y otros pobres. Otros tenían educación y otros más no tenían ninguna. Algunos tenían posiciones de poder y autoridad y otros no. Algunos estaban enfermos y otros estaban sanos. Algunos eran jóvenes y otros eran viejos, cuando descubrieron que la santidad es posible y se dedicaron a ella. En esta hermosa diversidad encontramos un lugar para nosotros mismos y no un lugar para nuestras excusas. Así que dediquémonos de nuevo a caminar hoy con Dios y a colaborar con Él para crear tantos momentos santos como sea posible. Y si somos padres, o esperamos serlo algún día, hay otra cuestión sobre la cual vale la pena reflexionar. Todo padre tiene sueños para sus hijos, pero ¿soñamos con que se conviertan en santos? Todos educamos hacia una meta. A veces somos conscientes e intencionales acerca de esa meta, y a veces es algo inconsciente. Muchos padres se enfocan en preparar a sus hijos para la vida en el mundo real, como se le llama con frecuencia. Esto usualmente significa educar hacia una carrera exitosa y una independencia financiera. La mayoría de los padres te dirán que los buenos valores y las relaciones saludables son las cosas que más desean para sus hijos, y sin embargo, estos a menudo se pierden en medio de su búsqueda por ayudar a sus hijos a lograr otras cosas. ¿Cuáles son tus sueños para tus hijos? ¿Los estás criando deliberadamente para alcanzar esos sueños? ¿Quieres que tu hijo crezca en virtud, se convierta en la mejor versión de sí mismo y lleve una vida santa? ¿Quieres que tu hijo se convierta en un santo? Los padres no piensan con frecuencia en que sus hijos lleven vidas santas porque es algo que ha sido definido de una manera muy estrecha y restrictiva. A menudo se considera que se está perdiendo algo, pero no hay nada más lejos de la realidad. Los santos experimentaron la vida al máximo de una manera que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginar. La mayoría de los padres no son llamados a dar sus vidas por sus hijos en un acto heroico, pero todos los padres son llamados a dar sus vidas en 1.000.000 de pequeñas maneras a lo largo de la vida de sus hijos. Mis propios padres modelaron esto para mis hermanos y yo. Mi esposa es heroicamente desinteresada en la forma en que garantiza la consistencia de las rutinas de nuestros hijos, la forma en que se asegura de que tengan lo que necesitan y las muchas maneras en que los ayuda con paciencia a crecer y desarrollarse. Donde quiera que miren, las personas se sacrifican para que otros puedan vivir con mayor abundancia, y cada uno de nosotros está llamado a participar en ello. Cada uno de nosotros está llamado a dar su vida de pequeñas maneras cada día para que otras personas puedan ser educadas de alguna manera. Maximiliano Kolbe había dado su vida en pequeñas cantidades
por otras personas miles de veces antes de ese día en Auschwitz. Puede que tú y yo nunca nos encontremos en una situación como esa, pero cada día está lleno de oportunidades para ocupar el lugar de otra persona. Cada vez que lo hacemos es un momento sagrado. ¿Qué pequeño sacrificio estás dispuesto a hacer hoy por alguien? Por ello, finalizamos con esta oración. Jesús, todos damos nuestras vidas por algo. Ayúdame a dar mi vida de una manera que valga la pena. A menudo olvido que tomaste mi lugar y lo que eso significa. Ayúdame a recordar cuánto me amas y lléname con ese amor para poder compartirlo con la mayor cantidad de gente posible en mi corta vida. Amén.